Evangelio de Juan 4, versículo 20. Si quieres desde el 19 para que le demos un poquito de contexto. Versículo 19 dice, recuerda, Jesús está hablando con la samaritana. La mujer entonces le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Amén. Hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Ok. ¿Por qué solamente esto hemos leído, hermano? Porque la pregunta de la mujer es muy precisa. ¿Dónde hay que adorar? Y para ser más clara todavía le dice, nosotros adoramos en el monte, nuestros padres adoraron en el monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, en el templo. ¿Qué dices tú? Y obviamente una pregunta de ese tipo de preguntas como que sí o no, ¿verdad? Como casi diciéndole sí o no. Nada más dinos si en el monte o en el templo. Profundizando un poquito, quizá la mujer quería terminar la plática. Porque si Jesús respondía en el monte, entonces la mujer samaritana diría, pero tú eres judío, estás negando tu fe o tus tradiciones. Y si Jesús decía en Jerusalén, en el templo, entonces la mujer samaritana podía decir, no tengo nada más que hablar contigo porque entonces tú sigues despreciando a los samaritanos por lo que hacemos. Pero Jesús, con toda su sabiduría divina, responde de otra manera. Y Él le dice, no te equivoques, porque la hora viene. La hora viene en que ni en el monte ni en Jerusalén. Y entonces la meten en una disyuntiva porque toda su vida le habían dicho que era en el monte, porque ahí es donde adoraban los samaritanos. Y toda su vida les habían dicho que habían sido despreciados y habían sido expulsados del templo. Entonces ahora Jesucristo le dice, hay algo más que lo que tú piensas. Hay algo más amplio que lo que tú supones. Y hablando de adoración, hay algo mucho más grande que los lugares donde se hace. Y aunque obviamente el tema que estamos nosotros exponiendo es oración, la oración tiene que ver con la adoración de manera inseparable, porque nosotros cuando adoramos nos comunicamos con Dios. Cuando adoramos entramos en comunión con Dios. Y cuando nosotros practicamos la oración, nuestro corazón es llevado a adorar a Dios por medio de ese acto de comunicación ante el Señor. Pero el punto, hermano, es que Jesucristo le hace ver que sí, efectivamente, a lo largo de la historia han habido lugares de oración. Y de ahí, hermano, nos vino la pregunta, donde el hombre ha buscado a Dios, los lugares donde el hombre ha buscado a Dios, ¿qué nos pueden enseñar? Todos los lugares que nosotros podemos mirar, donde se ha practicado la oración, ¿qué enseñanza dejan en la Biblia al marcarse tantos lugares muy específicos donde el ser humano ha tenido un encuentro con Dios en oración? El Señor Jesucristo va a decir, la oración va más allá de los lugares. La oración, la búsqueda de Dios, la comunión con Dios va más allá de los lugares. Sin embargo, ¿hay alguna enseñanza que los lugares de oración puedan dejarnos? Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este pasaje nos sigue ampliando el entendimiento de que Dios jamás ha dependido de un lugar, jamás ha dependido de un espacio para manifestarse, para proyectarse, para hablar con el hombre.
Entonces, ¿por qué en la Biblia encontramos tantos lugares, un templo, un tabernáculo, los montes, etcétera? Ahorita vamos a verlos todos, donde el hombre ha buscado a Dios. Podemos entonces decir que es al revés. Dios no necesita lugares, pero el ser humano sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es finito, porque el ser humano es temporal, porque el ser humano está delimitado a tiempo y espacio. Entonces los lugares de oración no son por causa de Dios, sino son por causa del hombre. Dios, hermano, la palabra dice que los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Así que Dios no tiene ningún problema con los lugares. Entonces es el hombre, o por causa del hombre, que la palabra de Dios nos deja enseñanza de momentos y de lugares muy específicos en que el hombre buscó a Dios, oró a Dios y se encontró con Dios. Entonces, ¿qué son los lugares en la Biblia? Son escuelas, son una especie de lugares didácticos donde la Escritura nos enseña un significado profundo de encuentros con Dios, entendiendo, hermano, que no hay lugar que contenga a Dios, no hay espacio que pueda contener su gloria, su majestad, su grandeza. Sin embargo, Dios aprovecha esos lugares finitos y temporales donde el hombre puede habitar para el hombre encontrarse con Dios, o Dios encontrarse con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en la narrativa bíblica, vamos a encontrar que todos los lugares de oración que vamos a estudiar ahora, hay una enseñanza acerca de la redención. Dios se acerca, el hombre responde y el lugar queda marcado por la gloria de Dios. Por eso es que los lugares de oración en la palabra y en la historia han sido tan importantes, porque al final han sido tan significativos que han quedado marcados como lugares de encuentro con Dios. Y el hombre, pues obviamente, como seres humanos caídos, como seres humanos que hemos perdido la gloria con la que teníamos en Adán, es tan grande el impacto de los lugares donde Dios se ha manifestado que el hombre ha terminado por sacralizarlos, ha terminado por hacerlos recintos emblemáticos o místicos. Pero la realidad, hermano, es que el lugar nunca ha sido lo más importante. Lo más importante es que Dios se ha acercado. El hombre puede responder a ese encuentro con Dios y ese lugar se convierte en un lugar de adoración. Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de esto, hermano. Quizá pudiéramos entrar en mucho detalle, porque en la Biblia vas a encontrar un montón de lugares, un montón de siervos, de personas, de hombres, de mujeres, pero vamos solamente a tratar de resumirlo en 6 lugares principales. Tú puedes encontrar en la Biblia que vas a mirar reflejado la mayoría de estos lugares. El primero quizá es único. Los otros vas a encontrar diferentes momentos, pero el primero de ellos es el Edén. Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el punto que quiero que entiendas es: Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Y aunque este pasaje nos habla de Dios paseándose en el huerto una vez que el hombre ha caído, esto es lo que ocurría todo el tiempo desde que el hombre fue puesto en el Edén. Dios paseaba en el huerto del Edén todo el tiempo. Así que la primera escena que encontramos de comunión en la Escritura es
una escena de comunión plena, de comunión máxima, de comunión cara a cara. No era la oración donde Adán hablaba y tenía que esperar para la respuesta. No, él hablaba cara a cara con Dios. Él miraba la gloria de Dios todos los días y cuando él hablaba con Dios, Dios respondía de manera inmediata porque estaban en una comunicación plena, gloriosa. No había ningún templo, no había ningún altar, no había ninguna iglesia, no había ninguna congregación, no había ninguna liturgia. Era una comunión padre-hijo. Era una comunión llana, abierta, sin ningún tipo de limitación. De hecho, cuando la palabra dice que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez porque se dieron cuenta que estaban desnudos, eso ya nos habla de algo que perdieron. Porque no nada más se avergonzaron el uno al otro, aunque eran esposos, se avergonzaron el uno al otro. Eso, hermano, nos deja mirar que también hubo una vergüenza mayor. Hubo una vergüenza delante de Dios. Se hizo un abismo enorme. Pero antes de eso, la comunión era totalmente frontal. La presencia de Dios se movía en medio de ellos y ellos la disfrutaban. El Edén, hermano, fue el primer santuario. El jardín del Edén, hermano, ese lugar tan hermoso que debió haber sido, era un santuario natural, un santuario terrenal. No había muros, no había telas, no había candelabros, no había más que la creación preciosa de Dios en todo su esplendor. Yo siempre he dicho, hermano, si la tierra caída que hoy conocemos y que hoy miramos nos sorprende y la admiramos y nos embelezamos con la tierra caída, ¿cómo habrá sido conocer la tierra antes del pecado? Ha de haber sido algo verdaderamente asombroso. Bueno, ese era el santuario. Ese jardín del Edén, o ese jardín en Edén, era un santuario. En ese contexto, entonces, la oración era muy diferente a lo que entendemos hoy. Porque hoy, hermano, oramos cuando tenemos necesidad. Adán no tenía necesidad de nada. Oramos cuando nos sentimos en problemas. Adán no tenía ningún problema. Se podía dormir encima de la melena del león, hermano, y no pasaba nada. Oramos cuando estamos en crisis, cuando sentimos que el agua ya nos está llegando al cuello. Crisis familiares, crisis económicas, crisis de salud. Adán, hermano, no tenía crisis. Si tenía hambre, podía comer de cualquier árbol de la tierra. De cualquier árbol, hermano. Era millonario. Adán. De los árboles más exquisitos y de las plantas más exquisitas. No tenía ninguna preocupación de salud, porque no se enfermaba. Tenía la gloria de Dios en su ser entero, así que él era, no podemos decir que era eterno, porque la eternidad es un atributo de Dios, pero sí tenía de alguna manera inmortalidad. Hasta que cometió pecado y la inmortalidad le fue quitada. Así que no oraba, no le hablaba a Dios porque la tierra temblara. Pero entonces, hermano, la oración en el Edén no era una oración para sobrevivir, era una oración para disfrutar. Era una oración natural porque para eso fue creado, para convivir con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el pecado entra a la historia humana, se fractura esa comunión maravillosa. Se fractura el acceso, no nada más. Hermano, a veces pensamos, nos imaginamos, vemos esas pinturas, vemos esas películas donde el Señor ordena que Adán y Eva salgan del Edén y es puesta una espada de fuego y dos querubines ardientes vigilando la entrada, y vemos cómo Adán y Eva salen avergonzados, Adán abrazando a Eva, como que si fueran inmigrantes que son echados de un país, ¿verdad? Y decimos, pobrecitos Adán y Eva, perdieron el paraíso, perdieron
toda la comida, perdieron toda la belleza. Hermano, lo más grave que perdieron fue la comunión con Dios. La oración se perdió. Esa oración preciosa, plena, libre se perdió. La oración, hermano, que antes era natural, ahora se convirtió en un peso. La oración que antes era parte de, como el respirar, ahora la oración se convirtió en una búsqueda constante para saber cómo, dónde puedo hablarle a Dios. Y es entonces donde comienza la carrera, la búsqueda del encuentro con Dios. Pero recuerda la máxima que dijimos hace rato. Recuerda esta máxima. Dios se acerca, el hombre responde y el lugar queda marcado. Porque todos los lugares donde vamos a ver en la Biblia que la oración está representada, siempre es Dios el que inicia. Escucha esto. Siempre es Dios el que inicia la comunicación. ¿Por qué? Porque para el hombre ya no es natural hablar con Dios. Para el hombre ya no es natural tener una comunión con el Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso los hombres empezaron a hacer falsos dioses. Porque en su hambre de encontrar a Dios y no saber cómo, comenzaron a hacer imágenes con piedras, con troncos de madera y hacerse sus falsos dioses. Y en la memoria ahí medio ancestral que tenían los descendientes de Adán, decían: la voz de Dios era poderosa, su imagen era gloriosa. Y entonces dijeron: Él era como el sol, adoremos al sol. Su voz era como el trueno, adoremos al trueno. Su vida nos alimentaba, adoremos la tierra que nos da alimento. Porque tenían una memoria caída, pero como no podían ellos encontrarse cara a cara con el Dios creador, comenzaron a cometer el pecado de idolatrar aquello que pensaban que podía asemejarse a Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios, que es el que se acerca al hombre, empezó a caminar hacia esa restauración de comunión con Dios, o a caminar para proveerle al hombre esa oportunidad de volver a tener comunión con Él. En el Edén entonces la oración no nace de la crisis, nace del diseño. El hombre no oraba porque tuviera problemas, era parte de él. Adán y Eva oraban con Dios, hablaban con Dios porque era parte de ellos. La oración entonces no es un recurso de una emergencia espiritual, como hoy usamos la oración como una herramienta de emergencia espiritual. Es la respiración natural del alma creada para Dios. Pero entonces, ¿qué empieza a ocurrir en la Biblia? La primera referencia que vemos del hombre, de Dios encontrándose con el hombre y el hombre respondiendo en oración a Dios, está en el libro de Génesis capítulo 12, quizá un poco antes con Noé. Pero creo que Abraham es más representativo de esta forma en que Dios empieza a comunicarse con los hombres a través de los altares. Ya Noé en el capítulo, ¿qué es? Capítulo 11 creo, 9, capítulo 9, cuando sale Noé del arca, ya Noé hace un altar y Dios pone un arco, pero el altar de Abraham es más representativo. Génesis 12, versículo 7. Dice la palabra, Génesis 12, versículo 7. El Señor se apareció a Abraham. Nota que todavía no tiene la H, todavía es Abraham. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente.
y edificó allí un altar al Señor. Pon atención en esta última parte. E invocó el nombre del Señor. Invocó. Esa parte, hermano, nos hace una referencia a que él estaba hablando a Dios. Estaba orando con Dios. Ahora, ¿dónde comienzan estos altares? Dije que con Noé. Bueno, quizá podemos ir más atrás, con Caín y Abel. Con Caín y Abel ya estamos viendo altares que se están levantando para poder tener relación con Dios. Pero en Abraham, hermano, toma un impacto todavía mayor. Porque el altar de Caín y Abel fue un altar para agradar a Dios. El altar de Noé fue un altar de gratitud por haberlos librado del diluvio. Pero con Abraham el altar toma un sentido mayor, porque es la forma en que Abraham dice: te creo, creo tus promesas, creo lo que tú me dices, confío en ti. Y comenzó a buscar a Dios. Abraham, hermano, podemos llamarle el padre de los altares, porque es a quien más altares vemos construir. Y seguramente él es el que enseñó a sus hijos a hacer altares. ¿Cómo eran esos altares? Bueno, básicamente eran montículos de piedra, donde arriba de esos altares se sacrificaban a veces corderos, a veces eran ofrendas vegetales, pero esto de una manera en que se buscaba tener comunión con Dios. Con Abraham, entonces, la manifestación divina se manifiesta a través de lugares especiales que se construyen para encontrarse con Dios. Más que un lugar físico, hermano, el altar representaba una posición espiritual. Es decir, tú eres mi Dios, confío en ti y quiero hacer tu voluntad. Y no estaba limitado a un lugar. En cualquier lugar. Recuerda que Abraham era ¿qué? Nómada. Así que él no dependía de un edificio, no dependía de un lugar específico. Donde él sentía que tenía que decirle a Dios que creía en él, que confiaba en él, que quería obedecerle, ahí levantaba un montículo de piedras y hacía un altar a Dios. La oración, entonces, la oración bíblica representada en el altar no es nada más una conversación. El altar es: quiero hablar contigo, pero quiero obedecerte. ¿Cuál es el altar más grande, más difícil, más profundo, de mayor impacto que hizo Abraham? El altar que construyó donde iba a matar a su hijo Isaac. Seguramente ese fue el altar más complicado. Él iba a comunicarse con Dios, iba a encontrarse con Dios, pero en ese momento él había determinado que quería decirle a Dios: creo en ti y te voy a obedecer. ¿Quieres a mi hijo? Es tuyo. Sabemos la historia, pero él construyó el altar. Él manifestó su confianza a través de esos lugares de oración, y dice la palabra que Isaac se subió al altar. Todo estaba listo, y fue en ese altar del sacrificio donde un ángel se manifestó y le dijo a Abraham: no toques al muchacho. Hermano, qué escena tan impactante. Porque Abraham, en comunión con Dios en un momento muy difícil, muy complicado, de mucha duda seguramente, sin embargo creyéndole a Dios, no renegó de Dios. En ningún momento le dijo a Dios: hago todo menos eso. No. Era difícil, complicado, difícil de entender, pero dijo: estoy de acuerdo con tu plan. Y Dios, hermano, sin duda manifestó uno de los sellos más profundos en cuanto a sus manifestaciones con Abraham en el altar de Isaac. Un ángel manifestándose, y no solo eso, le dijo: he ahí el cordero como sustituto de tu hijo. Y hermanos, sabemos que esa es una representación clara de Cristo Jesús, que tomó nuestro lugar en el altar que el Padre pidió para que subiera. Entonces el altar ya era un acto de entrega y de obediencia, no nada más de comunión. Entonces, hermano, ¿qué nos enseñan los altares? Que la oración
no es solo conversación, es rendirnos, es rendirnos. Porque aquel que ora y dice, Señor, vengo aquí a pedirte que hagas lo que necesito y ya, y pronto, era para mañana, o mejor dicho, para ayer. Hermano, esa es una oración sin altar. La oración con altar es donde podemos decir, Señor, tú sabes lo que hay en mi mente, en mi corazón, pero hágase tu voluntad, no la mía. Entonces la oración no es solo conversación, hay rendición. Pero después de los altares, hermano, encontramos que el Señor no nada más se manifiesta en altares, no nada más hay una entrega del buscador, por llamarla así, del buscador en oración, rindiendo su vida en los altares. En la Biblia vamos a encontrar esto muchísimas veces. Buscadores de Dios en montes. Y hablar de los montes, aquí hay materia para hablar mucho, porque en los montes es donde en la antigüedad bíblica también se adoraban a otros falsos dioses. Todas las aceras se adoraban en montes, muchos baales se adoraban en montes. Hay indicaciones muy precisas del Señor que dice que todos los altares en los lugares elevados, eso se refiere a los montes, tenían que ser destruidos. Sin embargo, Dios se manifestaba en montes también. ¿Por qué? Porque Dios tenía que demostrar que Él era el Dios sobre todos los dioses. Hay muchos montes en la Biblia, pero quizá hay dos que quisiera leer contigo solamente. El primero de ellos, Éxodo 19:3. Éxodo 19:3. El monte Sinaí. Y ahí en el versículo 3 dice, entonces Moisés subió hacia Dios. Fíjate cómo dice, subió hacia Dios. Quiere decir que el Señor ya lo estaba esperando en la cima del monte. Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. ¿A qué subió Moisés? A hablar con Dios. De hecho, la primera vez que Moisés se encuentra también fue en un monte. Donde vio a la zarza ardiendo, también fue en un monte. Dios hablando. ¿Recuerdas? Dios se manifiesta. Nosotros o el hombre responde y el lugar queda sellado. Hermano, el Sinaí no es santo porque esté en un lugar importante. Es santo o es considerado un lugar santo porque ahí se manifestó Dios. Pero ¿quién fue el que tuvo la iniciativa para llamar a Moisés desde la zarza? Fue Dios quien lo llamó. ¿Quién fue el que prendió, el que puso fuego en la cima del monte Sinaí para que Moisés entendiera que tenía que subir? Fue Dios quien lo hizo. Esto es algo, hermano, que ya lo vamos a explicar más adelante, pero si no fuera por el bendito Espíritu Santo que nos llama, no pudiéramos tener momentos tan profundos de oración, hermano. Dios es el que nos llama. Ahora mira, Dios llama a Moisés, le dice, sube, le habla y le dice, así le hablarás al pueblo, así le dirás, ok. Pero hay otros montes, uno de los más importantes, creo yo también en el Antiguo Testamento, es el monte donde subió Elías, el monte Carmelo. Primero de Reyes 18:42. Primero de Reyes 18:42. Dice la palabra así: Acab, el rey Acab, subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Mira qué contraste. Acab subió a comer y a beber. No había lluvia en Israel, había sequía. Acab ya le había dicho a Elías que Dios estaba tratando con él. Pero Acab le valió gorro. Se fue a comer y se fue a beber, a hacer su vida. Pero Elías, que ya había sido llamado por Dios antes, dice que subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. ¿De qué te habla eso?
de comunión, de adoración, de entrega. Se estaba preparando porque venía una guerra. Venía una guerra, hermano, contra los profetas falsos de Baal. A veces nosotros vemos al Elías en la cima del monte enfrentando a los profetas, y vemos un Elías que está confiado, que está esperando que los profetas de Baal griten, hagan todos sus ritos, se tasajeen la piel, arrojen sangre, todo lo que dice el pasaje. Y vemos un Elías incluso que suena hasta burlón, sarcástico. Grítenle más fuerte, yo creo que está dormido. Y decimos nosotros, este cuate, ¿por qué tan confiado? Aquí tienes la respuesta. Porque ya había pasado tiempo en el monte, de rodillas, con el rostro entre las piernas, suplicando y diciendo: Dios, te necesito. Dios, no me dejes solo. Dios, me voy a enfrentar a 400 hijos de Satanás. Necesito tu fuerza. La confianza del Elías que ves tan echado para adelante nace de un tiempo a solas diciéndole a Dios que no tiene a nadie más que a Él. Ahora, ¿qué nos hablan los montes? ¿Por qué se fue al monte Carmelo? El monte Carmelo es el monte de Elías, porque vamos a encontrar a Elías subiendo a este monte varias veces, hermano, en varios momentos. Pero los montes, hermano, que aparecen repetidas veces en la palabra, nos hablan de un lugar intrincado, de difícil acceso, y un lugar donde al final nos separa de todo lo demás. Y cuando nos separamos de todo lo demás, hay más concentración, hay más enfoque, hay más consagración. Es esa oración, hermano, consagrada. Es esa oración donde no hay otra cosa importante. Subir los montes, hermano, es esos momentos donde estamos en una comunión con Dios que nos hace separarnos, no nada más en tiempo y espacio, sino nos hace separarnos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de todo lo mundano. Subir al monte implica abandonar el ruido, las distracciones, reconocer que la búsqueda de Dios es prioritaria y urgente. De alguna manera el ayuno cristiano es una forma de subir al monte, espiritualmente hablando, porque el ayuno es separarnos de lo temporal, separarnos de lo que nos da satisfacción, la comida, por ejemplo, para estar en comunión con Dios. Si tú estás ayunando y no oras, eso es un ayuno como el que manda el nutriólogo. Porque tú puedes ayunar solo para desintoxicar tu organismo, y eso es bueno. Pero muchos dicen: es que yo ayuno todos los días o ayuno una vez a la semana. Pero vas a trabajar, pero haces tus negocios, pero ya ayunaste. No. El ayuno bíblico es cuando tú quizás sí dejas de comer, pero porque estás orando. Por eso el ayuno cristiano, bien practicado, tiene que incluir oración. Y es como subir un monte espiritualmente. Si alguien ha subido un monte o apenas una colina, sabrá de qué hablo. Porque subir una colina, hermano, implica fuerza, implica soportar, aguantar, porque a veces las piernas se cansan, aguantar a veces el sol, a veces la sed. Por eso, hermano, un ayuno es como subir muchas veces un monte. En el Sinaí de Moisés, Dios revela su gloria majestuosa. Con las tablas de la ley, revela su palabra, da claridad en cuanto a su palabra. Y en el monte Carmelo de Elías, Dios responde con fuego cuando se enfrenta a los falsos profetas.
¿Qué nos enseñan los montes? Que si queremos una experiencia mayor con Dios, tenemos que también aprender a separarnos de manera voluntaria de aquellas cosas mundanas, de aquellos pensamientos humanos que tenemos que consagrarnos. Pero Dios no nada más se manifiesta en montes. La palabra dice que le revela a Moisés un lugar para manifestarse. Un lugar no tan complicado como los montes. Bueno, antes de avanzar ahí, ok, aquí vamos. El tabernáculo. Quizá uno de los lugares donde tenemos más información acerca de cómo Dios se comunicaba con el hombre. El tabernáculo de Moisés, posteriormente el tabernáculo de David, pero el tabernáculo de Moisés es la mayor referencia. Tenía muchas partes, tenía muchos muebles, tenía toda una forma, toda una estructura para que uno se pudiera mover en él. Pero había una razón principal para el tabernáculo de que Dios demuestra a Moisés. Abre tu Biblia en Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harán. Pero mira la segunda parte del versículo 8. Para que yo habite entre ellos. Recuerda, Dios es el que inicia siempre. Dios es el que inicia. Entonces Dios dice, quiero habitar en medio de ustedes. ¿A qué te recuerda eso? Al Edén. En el Edén Dios habitaba entre Adán y Eva. Así que el Señor ahora hace un lugar para habitar. El hombre no puede regresar al Edén. El Edén está cerrado, está sellado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pero yo sí puedo habitar entre ustedes. Ustedes no pueden regresar al Edén para habitar conmigo, pero yo sí puedo hacer un lugar para que yo habite en medio de ustedes. Eso es pura misericordia, hermano. Porque el Señor dijo, ok, no pueden regresar al Edén, pero hagamos algo. Hagamos algo para que puedan verme, para que puedan sentirme. No como en el Edén, porque son caídos. No como en el Edén, porque están en pecado. Pero sí un lugar donde puedan acceder a una parte de mi gloria. Con el tabernáculo entonces, hermano, Dios ya no solo se manifiesta como en el altar. En los altares, hermano, Dios se manifiesta. ¿Recuerdas el altar de Jacob, donde vio una escalera que subían ángeles? Dios estaba manifestando en ese altar. No como en los montes, donde Dios se manifiesta. En el Sinaí, hermano, con las tablas de la ley, en el Carmelo con fuego. Pero ahora Dios no quiere un lugar donde solo se manifieste. Provee un lugar donde habite. ¿Entiendes lo que significa eso? Es muy diferente, hermano. Habitar es que Él quería estar ahí. Un lugar donde ya no va a ser episódico, ahí como un evento sobrenatural de vez en cuando. No, ahora es estructurado. Ahora les da una estructura. Cada vez que ustedes hagan esto, maten un animal, se laven, entren por las cortinas, pongan el pan, enciendan el candelabro, quemen incienso, se humillen por debajo de la división, me voy a manifestar a ustedes. Hace un diseño que se va a convertir, hermano, en una herramienta didáctica que no íbamos a entender qué significaba hasta que viniera Cristo en plenitud, hermano. Pero estaba haciendo una didáctica
donde iba a apuntar a Jesús. Cada elemento comunica una verdad espiritual. Cada elemento va a comunicar una verdad espiritual. El altar enseña sacrificio. La oración entonces implica sacrificio. La búsqueda del rostro de Dios, la búsqueda del encuentro con Dios es un sacrificio. Quien me diga que orar no es un sacrificio, miente. Porque la oración implica sacrificio. Si hay algo que a la carne no le gusta, hermano, es orar. Pero después tenían que avanzar al lavacro, y el lavacro implica limpieza. Hermano, el que se atreve a orar, indudablemente que va a entrar en un ambiente de limpieza. Porque cuando oramos al Señor con sinceridad, inevitablemente, hermano, vamos a ser confrontados. Si le dedicamos el tiempo de oración, nos vamos a confrontar, nos vamos a concientizar de nuestra propia condición. La oración, igual que el lavacro, implica limpieza. Dice la palabra que había un velo para entrar al lugar santo. Ese velo implica reverencia. Hermano, la oración nos va a llevar a la reverencia, a darnos cuenta que estamos ante un Dios maravilloso. Y una vez que entramos al lugar santo, hermano, en el lugar santo hay formación, hay capacitación, hay discipulado. Porque los muebles dentro del lugar santo nos hablan de eso, de un trabajo, de un servicio y de un discipulado. La oración, hermano, es formativa. Entre más oramos, hermano, más aprendemos. Y una vez que lograban llegar al lugar santísimo, tenían que depender. En el lugar santísimo ya no se hacía nada. Ya no se hacía nada. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? Nada. Solo disfrutar la presencia de Dios. Y la oración, hermano, nos lleva a una dependencia disfrutable de Dios. La oración, hermano, en el tabernáculo de Moisés, nos enseña que aunque tenían muchas decoraciones, nada estaba de sobra. Todo, cada detalle del tabernáculo de Moisés parecía decorativo, pero no, todo tenía una enseñanza. La oración en la vida cristiana, hermano, no es decorativa. Toda la arquitectura del tabernáculo de Moisés converge en Cristo Jesús, hermano. Mira lo que dice Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Jesús ahora, hermano, nos da todo lo que el tabernáculo de Moisés le daba a la iglesia. La oración bíblica, entonces, no es un acto irreverente y sin propósito. La oración es el medio por el cual el Señor quiere acercarnos a todos los beneficios de Cristo. Bueno, ahorita voy rápido, hermano, todo esto lo vamos a conjuntar más adelante, hermano. Después del tabernáculo, el tabernáculo nada más fue temporal. Cuando llega el tiempo de los reyes, Dios le dice tanto a Saúl como a David que era tiempo de hacer un templo, un lugar fijo, un lugar específico. El templo, hermano, el templo de Israel ha tenido varias etapas, pero el más glorioso fue el templo de Salomón. El esplendor del templo, hermano, en cuanto a manifestación o presencia de Dios, fue con Salomón. Después vino la restauración de Nehemías. Después vino la ampliación del templo con Herodes, pero nunca se manifestó la presencia de Dios, aunque el pueblo de Israel era muy valioso. El templo tenía tanto valor que terminó idolatrando al templo. El templo se convirtió, hermano, en algo indispensable en la vida de los judíos.
Sin embargo, hermano, el templo tiene un significado o un símbolo muy importante. ¿Cuál es el significado principal del templo? Número uno, que la comunión que Dios empieza no la quiere hacer solo con individuos, sino con su pueblo comunitario. ¿Para qué se hizo el templo? Para que todo el pueblo llegara a un solo lugar, en un momento específico, en una fecha señalada o en varias fechas señaladas, y ahí todo el pueblo se encontrara con Dios. Ya no fue nada más el encuentro en los altares, donde a veces con Abraham, a veces con Jacob, a veces con Isaac. Ya no era nada más los montes, donde a veces con un profeta. Ya no era nada más el tabernáculo, donde el pueblo se movía y no había un lugar exacto donde mantenerse. Ahora un solo lugar donde todo el pueblo sabía, ya no se iban a perder porque ya había una dirección postal donde poder reunirse. Y el templo iba de alguna manera a ejemplificar con las grandes puertas, con los grandes muros, con los grandes candelabros, con los grandes lavacros, con toda esa riqueza en piedras y en metales, iba a simbolizar la grandeza sublime del Dios de Israel. Ok, pero fundamentalmente lo que el templo hablaba era que el pueblo de Israel tenía paz, tenía seguridad, y Dios era el centro de sus vidas. Dios era el centro de su pueblo. El templo de Salomón, hermano, fue glorioso por todo lo que ya dije, pero también fue glorioso porque ha sido la única etapa donde el templo no sufrió daño. Después de Salomón, los propios reyes de Israel le hicieron daño al templo. Le quitaron, le pusieron, le agregaron, le robaron. La única etapa donde el templo se mantuvo tal como Dios se lo dijo a David fue el periodo de Salomón, periodo de paz, porque fue la demostración de que Dios quería eso para su pueblo, el pueblo alrededor de él en paz y en seguridad. Por eso, hermano, nosotros no estamos esperando el tercer templo. Nuestro tercer templo ya se manifestó. Para nosotros el tercer templo subió a la cruz y resucitó de entre los muertos. Porque la iglesia está alrededor de Jesús, y alrededor de Jesús tenemos paz y seguridad. Por eso cuando vemos que hay iglesias, hay hermanos, hay cristianos que están muy atentos de la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, como si fuéramos judíos, no podemos nosotros estar diciendo Cristo ya viene porque ya se va a reconstruir el tercer templo. No, el tercer templo ya Jesucristo mismo lo dijo. Destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. Y la propia Biblia dice, pero no estaba hablando del templo de Jerusalén, sino de su cuerpo. Entonces el templo de la iglesia es Cristo, y ahora el templo del Espíritu Santo es la iglesia, y el Espíritu Santo es Dios. Así que si el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está en la iglesia y la iglesia es templo, entonces Dios, Espíritu Santo, nos da paz y seguridad estando dentro de la iglesia. Pero el mensaje central del templo, ¿cuál es? Comunidad, un solo cuerpo, un solo pueblo. Mira lo que dice Isaías 56. Isaías 56. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Qué interesante, un templo en un monte. Jesús
subiendo a un monte en la cruz. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Mira, un altar. Y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, hermano, el templo, según Isaías, iba a ser un templo en un monte, un templo en un altar, un templo que sería una casa, una habitación, y alrededor de ella estarían todos los pueblos. Todo eso se converge en Jesús, hermano. El templo entonces introduce una verdad crucial. Un pueblo que ora unido, reconociendo su dependencia de Dios, podrá tener paz y seguridad. Dios escucha al individuo, hermano, pero responde la oración de su pueblo unido. Ok, entonces, hermano, ¿qué nos habla el templo? Que la congregación no nada más nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, eso está bien. Nos reunimos para buscar su rostro. Entonces, mira qué hermoso. El Edén se perdió, pero el Señor empieza a dar a la iglesia formas para recuperarse de lo que perdieron en el Edén a través de los altares, a través de sus manifestaciones místicas y gloriosas en el monte, a través del tabernáculo que, aunque se movía, les permitía tener una comunión de acceso a él, y finalmente un lugar donde todo el pueblo se podía reunir. Todo eso converge en Jesús. No voy a dar el detalle porque si Dios nos da oportunidad lo haremos la próxima semana. Sin embargo, hermano, pasa algo muy interesante en el Antiguo Testamento. Todo esto se pierde. Llega un momento donde no vas a encontrar altares. Llega un momento donde no vas a encontrar montes, donde no vas a encontrar casas ni tabernáculos, que por cierto el tabernáculo se le conoce como la casa de Dios. Lo menciono por el profeta Isaías, que dice, mi casa será llamada. Eso es una referencia al tabernáculo, pero tampoco va a haber un templo. El templo va a ser destruido y el pueblo de Dios, que una vez estuvo reunido alrededor del templo como una comunidad, como un solo cuerpo, va a ser deportado a las naciones extranjeras. Le van a robar, y Dios lo va a permitir, el centro de su adoración. El último lugar que vamos a mirar va a ser el exilio. Cuando el lugar de oración desaparece. Hermano, esto me causa mucho impacto, porque el Señor les da formas para que lo busquen, porque perdieron eso en el Edén. Y ahora el Señor se los vuelve a quitar, permitiendo que los babilónicos, los asirios, los romanos, los griegos los invadan. ¿Por qué el Señor permite eso? Porque una vez más, hermano, el pueblo de Israel no valoró la oración, no valoró la comunión con Dios, no valoró la oportunidad de estar juntos buscando el rostro del Señor. Y aquí deberíamos de tener temor y temblor, hermano, porque cada vez que la iglesia desprecia la oración y deja de orar, algo se va a perder. Nos van a arrojar a peligros, o nosotros mismos nos vamos a estar arrojando a peligros. Llegó un momento, hermano, que en la historia, cuando Babilonia invade, Israel pierde Jerusalén. Israel pierde el templo. Israel pierde los altares donde sacrificaban. Y pierde el centro visible de su vida espiritual. Lo que durante siglos había sido el eje de la comunión nacional de Israel, ahora desaparece abruptamente. ¿Y sabes por qué? Porque ya habían empezado a meter imágenes talladas, porque ya habían empezado a idolatrar. En otras palabras, venían religiosamente al templo los judíos, los israelitas, religiosamente venían al templo, ya sabían la dirección, ya sabían la forma, ya sabían cómo hacerlo mecánicamente,
mataban animales, cantaban cánticos, quemaban incienso y saliendo iban a adorar a las Astartés, a las Baales, a meterse con las prostitutas. Tenían una vida piadosa alrededor del templo, pero tenían una vida llena de idolatría en su vida diaria. El corazón del Señor se llenó de tanto dolor que los entregó a las naciones extranjeras. Su sistema sacrificial se interrumpe y el Señor les dice: ¿pensabas que era tu ritual? ¿Pensabas que era tu sistemita litúrgico? ¿Te olvidaste que el centro de todo eso yo lo propicié? Yo fui el que te buscó primero. Yo fui el que te llamó. Yo fui el que te dio un lugar para que no anduvieras vagando como un donadie. ¿Te olvidaste que la razón del culto soy yo y no tú? Todo eso estoy tratando de parafrasear lo que la palabra enseña. Entonces, ¿qué pasó? El Señor los alejó de su rito, de su liturgia, de sus idolatrías y los expulsó a las naciones extranjeras. La geografía de adoración se desmorona. El pueblo de Dios, Israel, queda desarraigado, desconectado del lugar donde a Dios había dicho que su nombre debía ser adorado para siempre. Lo que parecía inconcebible, hermano, ocurre. Ahora ya no hay un lugar donde orar. Ahora ya no hay un lugar donde orar. El pueblo de Dios queda en términos humanos sin un lugar oficial para orar. Pero la lección, hermano, que quisiera ir cerrando en los pocos minutos que me quedan, es que la oración, precisamente eso, la oración no desaparece cuando los templos caen. La oración no desaparece cuando los lugares ya no existen. Porque la comunión con Dios no se sostiene, hermano, ni con piedras de un altar, ni con telas de un tabernáculo, ni con muros de un templo, ni siquiera con fuego de una montaña. El tiempo del exilio es un tiempo muy especial. ¿Por qué? No hay altar, no hay montes, no hay tabernáculos, no hay templos, pero sí hay oración. Y algunos ejemplos de ello. Daniel, versículo 10 del capítulo 6 dice, Daniel, versículo 10 del capítulo 6 dice, cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas, continuó arrodillándose y levantando las manos al cielo, oraba y daba gracias delante de su Dios. En medio de la persecución, en medio de un decreto que decía que el que no se postrara ante la imagen del rey, de Darío creo que era, iba a ser echado al foso de leones. Pues Daniel dijo, no tengo templo, no tengo altar, no puedo irme a una montaña, pero tengo a Dios. Y en su casa se postró, levantó sus manos y pidió auxilio a Dios y lo adoró con todo su corazón. La pérdida de un lugar no interrumpió la disciplina de la comunión. Así que, hermano, más allá de los edificios, más allá de los espacios, la disciplina de oración es lo que tenemos que aprender y preservar. Mira Jeremías 29, otro profeta del exilio. Jeremías 29, versículo 12. Y ese sí necesito buscarlo porque no lo tengo completo en mis notas. Jeremías 29.
versículo 12. 29:12. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ya no es cuando me busquen en el monte, ya no es cuando me busquen en los templos, ya no es cuando me busquen en el altar, ya no es cuando me busquen, no, es ahora cuando me busquen de todo corazón. Por eso yo le pido a Dios que entendamos bien el motivo de hacer un oratorio en la iglesia. No queremos hacer un oratorio porque es allí donde se va a manifestar Dios, no. Dios se manifiesta donde hay un corazón que lo busca. Si es en el cunero y ahí hay alguien que está orando con todo su corazón, si es en un salón de niños y hay una maestra orando antes de cada clase con todo su corazón, si es en la cafetería y alguien está orando con todo su corazón, si es aquí en el auditorio, en el santuario y alguien está orando con todo su corazón. Así que si vamos a hacer un oratorio, hermano, la única razón es poder proveerle a la iglesia un espacio donde la iglesia se sienta motivada, persuadida, enseñada. Queremos formar un lugar didáctico para motivar a la oración. Nadie se equivoque, porque en el exilio, sin templos, sin montes, sin altares, todo lo que ya dijimos, Dios le dice a Jeremías, aunque estén en el exilio, aunque estén en la invasión de los enemigos o de las naciones extranjeras, me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Y mira el 14, me dejaré hallar de ustedes. Hermano, aunque alguien busque a Dios y Dios no se deja hallar, no lo encuentra. No lo encuentra. Porque la iniciativa es de Dios. Él inicia, nosotros respondemos y el lugar queda sellado. Y yo me dejaré encontrar, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulse, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar de donde viene el destierro. Entonces, hermano, Dios no condiciona ya. Miren, el exilio está hablando de lo que viene. Hermano, en el exilio ya les enseñó, o mejor dicho, les recuerda el altar, les recuerda los templos, les recuerda todo lo que ya pasó. Sin embargo, dice, yo voy a dejar buscar, yo me voy a dejar encontrar. Y donde haya un corazón, ahí voy a manifestarme. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Esta es la plática de Jesucristo con la samaritana. Ya no es en los montes, ya no es en los templos, porque los verdaderos adoradores me han de adorar en espíritu y en verdad. Quien tenga el corazón me dejaré encontrar. Mira lo que dice Ezequiel, otro profeta del exilio. Ezequiel 11, Ezequiel capítulo 11, 16. Así dice el Señor Dios, aunque los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado por todas las tierras, sin embargo, fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde había ido. ¿Cómo? Si no hay templo, ¿cómo hay un santuario? Si no hay templo, si no hay edificio, si no hay tabernáculo, ¿cómo hay un santuario? Porque me buscaron por mí. Es lo que está diciendo el profeta. Yo era la razón de su búsqueda, no el edificio. Yo era la razón de su búsqueda. Él es el santuario. Esto, hermano, es maravilloso. Dios se convierte en santuario. La presencia de Dios es lo más importante. Eso es lo que ocurre con Jesucristo. Ahora en Jesucristo, Él es el santuario. Él es la persona importante, ya no el lugar. Por eso, hermano, nosotros no adoramos edificios. No predicamos edificios. Hay muchos que todavía se esfuerzan, y no digo que esté mal en un sentido de limpieza, en un sentido de estética, pero hay quienes se empeñan tanto de que el lugar donde está el culto esté tan adornado que llega a distraer, y se preocupan más de que los colores, de que las plantas
de que las cortinas, de que los adornos, y eso es decorativo. La razón central es que Cristo está en medio de su pueblo. Da un aplauso al Señor. Y quiero cerrar con Habacuc. Quizá de todos es en este momento, para el tema que nos toca, es mi favorito, para el tema que estamos tocando. Habacuc, capítulo 3, el profeta Habacuc también es un profeta del exilio, y todo el capítulo 3, si tú ya tienes el libro ahí abierto, el capítulo 3, versículo 1, no sé cómo diga tu Biblia, mi Biblia dice así, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc. Oración del profeta Habacuc. Todo el capítulo 3 es una oración, pero está en el exilio. No hay templo, no hay altar. Están en el exilio. Y si todavía lo quieres hacer más interesante, dice en tono de siginiot. ¿Qué significa eso? Que era una oración que se cantaba. Era una canción. Era una oración que él expresó a Dios, que le puso música. Así que nuestras canciones, hermano, en un sentido son una oración a Dios. Valdría la pena que lo leas en tu casa, toda la oración, tremenda oración de Habacuc. Pero en el versículo 17 habla de la gloria, habla del poder, habla de la majestuosidad de Dios, habla del juicio que él ha traído contra el hombre y contra Israel. Pero mira los últimos versículos. 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte fruto del producto del olivo, y aunque los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Lo que está diciendo es, yo no sé si el templo, recuerda, él está en el exilio. Yo no sé si vuelvo a ver templo, yo no sé si vuelvo a ver fuego, yo no sé si vuelvo a ver altares, yo no sé si vuelvo a ver sacrificios, porque ni siquiera tenemos vacas, menos vamos a hacer sacrificios. Pero con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Ahí hay mucha teología, hermano, porque Habacuc comienza a confesar que su salvación ya no está en el templo, ya no está en el altar, ya no está ni siquiera en los sacrificios. Su salvación está en Jehová. De Él depende. Él está orando desde la ruina. Él está orando, hermano, arruinado, sin dinero, sin posesiones, con miedo por todo lo que está pasando en medio de su pueblo. No se siente seguro. Tampoco hay ningún buen augurio de que las cosas puedan mejorar. Pero algo sí tiene. Tiene gozo, tiene confianza, tiene adoración a Dios. Por eso canta, está cantando. No depende de las circunstancias. La mejor oración, hermano, no depende de las circunstancias. Depende de la seguridad, de la confianza y de la certeza en tu espíritu del Dios que tú tienes. Así que, ¿qué nos enseñan los lugares del Antiguo Testamento? Que Dios es el que se manifiesta, Dios es el que nos busca, Dios es el que provee y espera que tengamos una respuesta para que quede sellado su amor
y su fortaleza. ¿Qué nos enseñan los lugares? Que todos los lugares, de alguna manera, expresan el amor, la bondad, la misericordia, la confianza y la fuerza de Dios en nuestra vida. Pueden desaparecer los lugares, hermano, pueden no existir, pero la oración es la puerta que tenemos para estar recibiendo la fortaleza que nuestra vida necesita. En otras palabras, este edificio no te tiene que dar más seguridad que tus rodillas dobladas delante de Dios. Los que sirven en este lugar no deben darte más seguridad que la seguridad que tienes un Dios que escucha tu corazón cuando tú levantas tu voz. Cuando Israel perdió el templo, Dios se convirtió en su santuario. Él, solo Él. Cuando la estructura colapsa, no pasa nada si seguimos buscando el rostro de Dios con todo nuestro corazón. Y en Cristo Jesús, hermano, escucha esto, en Cristo Jesús, Dios no solo es el santuario se hizo carne. Y ahora, hermano, a través del santuario encarnado en Cristo Jesús, nuestra oración puede y debe tomar una dimensión distinta a la del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero del santuario encarnado hablaremos la próxima semana. Así que no le cambies de canal. Nos vemos a la misma hora, en la misma dirección, para hablar del santuario encarnado y cómo podemos orar, o qué nos enseña, más bien, qué nos enseña acerca de la oración, el santuario encarnado. Porque Cristo, hermano, es nuestro altar. Cristo es nuestro monte. Cristo es nuestra casa, nuestro tabernáculo. Y Cristo es nuestro templo. Cristo, en el nombre de Cristo, podemos tener comunión con el Padre. Ya no es porque hice un altar, ya no es porque entré al tabernáculo, ya no es porque subí el monte. Ahora es porque aquel que tiene al Hijo tiene acceso al Padre. ¿Tienes eso? Entonces no puedes faltar la próxima semana, porque el santuario encarnado tiene mucho que enseñarnos.